Canal 11 presenta Vuelta Ciclística Van Trapp. ¿Qué tal, amigos de Tele 11? Qué placer saludarles. Ya estamos en la Cuna del Sol, en la bella Jutiapa, para recibir la primera etapa de esta Vuelta Van Trapp. Una vuelta que ha terminado, ya casi está a unos minutos nada más de llegar acá, después de 128,5 kilómetros de recorrido, con mucho calor y con mucha competencia, Smiley. Así es, Jorge, ¿cómo estás? Y qué gusto saludarlos, amigos. La verdad es que es impresionante lo que hemos logrado ver precisamente en esta primera etapa. Ver a todos estos pedalistas metidos directamente en esta competencia, tratando de llegar hoy en la primera etapa en los mejores puestos, tomando en cuenta que se salió de la altura, partieron de San José Pinula, al llegar al sector de Barberena Santa Rosa te hizo un recorrido de 2 vueltas y luego a tomar nuevamente la competencia en un sector que ha tenido su complicidad en cuanto al trabajo fuerte que deben de hacer los pedalistas. ¿Por qué? Porque hay un terreno bastante complicado, porque salimos de un buen asfalto, tenemos algunos repechos y luego lo más exigente, esos 7 kilómetros de ascenso en el sector de la Conora. Que fue en donde empezó a definirse ya para la legión extranjera que está esta tarde aquí en la Vuelta Van Trapp. Una legión extranjera encabezada por mexicanos, por ecuatorianos, pero sobre todo con colombianos que empezaron a dar la batalla. En este momento ya se empieza a definir y es el equipo de Medellín, precisamente el EPM, el que en este momento ha tomado el liderato de los premios de montaña después de esta de primera categoría. Mientras que en las metas volantes una lucha, pero de verdad fuertísima, entre guatemaltecos y también un par de extranjeros, sobre todo lo de Morales Esdras, que es el que en este momento está encabezando los premios intermedios, las metas volantes, gracias a que ganó la primera, ganó la segunda y se metió todavía a puntear en la tercera de las especialidades. Con el calor ha ido diluyéndose 2 ataques en el trayecto. El primero fue con Brian Ríos, que empezó con el ataque apenas en la salida antes de llegar al circuito del Serinal allá en Barberena. Luego se dio un contingente encabezado precisamente por Esdras, que fueron los segundos en salir a la pelea, y después se vino ya el combate por los premios de montaña. Y es que hay que mencionar también que la gente de Quetzaltenango ha empezado a buscar directamente la lucha, la pelea, y ha salido con Alfredo Akpacajá, también metió a Walter Escobar y los ha metido a la pelea de las metas intermedias. La mala noticia es que no le ha ido tan bien en esta primera etapa, por lo menos en el recorrido que se viene haciendo a uno de los favoritos, a uno de los hombres que ha peleado por Guatemala y que incluso en los últimos años ha tenido Vuelta a Guatemala. Me refiero precisamente a Manuelito Rodas, que no le ha ido bien, que quedó incluso a 2 aguas y que quedó metido directamente entre 2 grupos, tratando de pegarse al pelotón perseguidor, que incluso tuvo la dificultad que en algún momento precisamente de la competencia quedó en tiempo de 6 minutos de diferencia a una escapada que prometió, digamos, durante este recorrido. Estamos por llegar a la meta final acá en Jutiapa, estamos en carretera. Héctor Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a esta transmisión de la Vuelta Van Trapp. Qué gusto saludarles, Jorge, Smiley, una muy buena tarde y en efecto ha sido tremendo el desgaste ya de los ciclistas, ustedes lo han manifestado, hay que decir que la competencia la está moviendo bastante interesante el equipo de México y comenzamos a decir que del equipo Team Medellín el que va en pase en el grupo de adelantada es Aldemar Reyes, el número 3 en el dorsal, en este pelotón de 7 ciclistas que ya van en punta y están a poco cerca de los 20 kilómetros para poder llegar a la meta final, así que estamos llegando ya a falta de 20 kilómetros de la meta final, compañeros. Con el dorsal número 3 se mueve ya Aldemar Reyes del equipo Team Medellín EPM, después con el dorsal número 13 Freddy Toc del equipo Hino One, atrasito de él está también con el número 16 Edgar Torres del mismo equipo Hino One, y después vendrá con el dorsal 23 y el 26 Einer Parra del equipo Canels Pro Cycling, y con el 26 Eduardo Corte, y el grupo se va cerrando junto con los que van en punta, el número 44 Jorge Montenegro del equipo Team Banco Guayaquil, y con el número 73 que va peleando y haciendo la lucha propia es Walter Escobar del equipo de Corabaño. Los 7 ciclistas ya en este momento pasando la pancarta que nos va a llevar a una gasolinera que sirve como punto de partida para tomar también punto de referencia, y eso nos dice entonces que vamos llegando ya a los últimos 20 kilómetros y en efecto estamos entonces ya cerca
de la localidad de Jutiapa, hasta donde va a llegar esta etapa que partió a las 10 de la mañana con 30 minutos. Y a todos los amigos televidentes de Tele 11, muchas gracias por esa sintonía. Estamos en la Vuelta Van Trapp a través de Tele 11 y gracias a quienes están ya pendientes también. El lote lo va conformando en este momento y va tirando, vaya forma de hacerlo, Freddy Toc, el del equipo Ino One, pegadito a él del equipo Canels, vaya forma de ir pedaleando y de verdad que es interesante porque después de el recorrido que hemos tenido y del ascenso en la Conora, acá el pedaleo es un poco más punteado, quiere decir que el pedal va más en punta, los ciclistas hacen el esfuerzo y entonces el pie va en pique, eso quiere decir que el pie se ve más inclinado. Cuando van en un descenso o en una parte plana, el pedalear es redondo, se ve la forma en cómo van haciendo el esfuerzo. Cuando van en una subida, que en una bajada cambia por completo. Y acá tenemos ya el grupo que va haciendo la segunda parte interesante con lo que ya se está trabajando en esta Vuelta Van Trapp. Sin duda alguna, compañeros, que va hacer un cierre interesante con la gente que está en punta. Ya les decía a ustedes, de los que van precisamente en el grupito, son 7 los corredores del dorsal número 3, Aldemar Reyes del equipo Team Medellín, con el 13, Freddy Toc, con el 16, Edgar Torres, después con el 23 y el 26, el dorsal 23, Heiner Parra, con el 26, Eduardo Corte, y atrasito van haciendo siempre en este grupo, ahí va con el número 44, Jorge Montenegro, y con el número 73, que es uno de los conocidos, Walter Escobar. Los 7 que van en punta, y vamos avanzando también en el recorrido, vamos llegando ya a los 19 kilómetros, vaya forma de pedalear y lo que nos han presentado, ya lo decíamos también que hoy salieron en la mañana de San José Pinula, que se constituyó como municipio aquel 1 de octubre de 1886 y que San José Pinula termina siendo uno de los municipios colindantes con el oriente del país y que termina siendo también una de las tierras más importantes para el ganado, muy cercano a la ciudad capital. Pues acá está el lote, la punta que va haciendo la competencia, ahí va el equipo Canels. Aparte de eso, gente representando al Team Medellín EPM, hay gente de Guatemala, sí, del equipo de Corabaños, y por supuesto que hay 2 corredores del Ino One. Acá hay que tener precaución, hay hombres importantes. Lo de Walter Escobar es un hombre que sabe embalar, que sabe rematar. Aparte de eso, Edgar Torres, otro de los que tienen una gran experiencia, y vaya forma de empezar a ser este punto de competencia. Usted lo está viviendo a través de Tele 11, gracias a quienes están en sintonía a nivel nacional, y por supuesto en Van Trapp tenemos un préstamo especial para los que educan a Guatemala. Llama al 1755. Esta es la Vuelta Van Trapp y estamos ya con la parte trasera del pelotón. Vaya forma de hacerla, veíamos también lo que iba pasando y hablemos de lo que ya sucedió en plena competencia y de lo que pasaba mientras que vemos el descenso de los ciclistas, esa forma especial de cerrar las rodillas hacia el tubo del marco y así poder gestionar un peso más ligero y poder ir avanzando contra el mismo tiempo y aparte de eso ir rompiendo el aire. Vaya forma de hacerlo. Hablemos de lo que se vivió ya en esta competencia interesante porque hablamos de las metas volantes. Esdras Morales fue el ganador de la primera meta volante, la misma que se realizó en el Serinal cuando se realizaban 31 kilómetros de competencia. Atrasito, después iba a pasar en el segundo puesto Dorian Monterroso de Guatemala y el hondureño Christopher Díaz en el segundo premio de meta volante que se tendría en el libramiento del Serinal. Y vaya forma de hacerlo. Esdras Morales volvió a avanzar en el primer lugar, atrasito del Christopher Díaz y Dorian Monterroso de Guatemala, así que los guatemaltecos hoy en una gran competencia. Y hablamos de lo que ya se vivió, el tercer premio, en la tercer meta volante, el primer lugar lo ocupó Alder Torres de Guatemala, el segundo Alfredo Pacajá, también de Guatemala, y Walter Escobar fue el tercer lugar en esa tercer meta volante. Y en el resumen decimos que en el primer premio de montaña, el cual se realizó cuando iban 41 kilómetros de recorrido en la pasarela Buenavista, Edgar Torres de Guatemala fue el ganador de ese primer premio de montaña, seguido de Jorge Montenegro de Ecuador y Esdras Morales de Guatemala. El segundo premio de montaña de tercera categoría, ese fue en el kilómetro 63.3 en la pasarela Buenavista. Aldemar Reyes de Colombia fue el vencedor en ese segundo premio de montaña. Eduardo Corte de México fue el segundo lugar y Jorge Montenegro de Ecuador el tercero. Y para cerrar, hace ya unos kilómetros en la Conora, el premio de montaña que se realizó ahí, de los 3 que se tenían pactados para esta etapa, con un total de 128 kilómetros, iba a ser el primer lugar en ese premio de montaña. El tercero y de categoría, de primera categoría,
iba a ser Aldemar Reyes de Colombia, el segundo fue Eduardo Corte de México y Walter Escobar de Guatemala fue el que ocupó la tercera casilla. Así se ha ido desarrollando, por supuesto, esta competencia. Ya lo que vemos en este momento es el lote que va haciendo la punta y que también va avanzando. Estamos llegando ya a los 18 kilómetros de recorrido, vamos avanzando. Esto se va a concluir en unos 30 minutos, si no es que el descenso permite que tomen más velocidad, que se hidraten y que terminen entonces la competencia. Seguimos avanzando con el grupito que sigue haciendo. Vaya forma de tirar de Escobar, el guatemalteco que está haciendo el equipo de Corabaños con el uniforme amarillo. Él es el que va en punta y en este momento va jalando atrasito de él, le va pegando y van haciendo el relevo. Los relevos sirven para ir cortando pues la resistencia del aire para que los ciclistas no terminen de cansarse, sino que se ponen de acuerdo, platican entre sí y entonces cada quien va jalando. Pero los últimos kilómetros, ahí sí cada quien con sus fuerzas empezará a tener la meta final y cada quien empezará a definir. Acá vemos a la gente del equipo Ino One también haciendo su propia competencia, el equipo Canels, ahí está de Corabaños y por supuesto el representativo de Ecuador que ya lo veíamos con el dorsal número 44, que es Jorge Montenegro, el sub-23 que ya también ganó premio de montaña. Nos vamos acercando y vamos viendo también cómo de a poco las comunidades salen a la orilla de la carretera y por supuesto interesante que este grupo de 7 ciclistas están haciendo una transición bastante interesante. En la última toma de tiempo se tenían 4 minutos con el segundo lote en competencia y así es como están definiendo esta primera etapa. Vamos a llegar a Jutiapa y por supuesto que todavía mantenemos esa competencia fuerte porque a falta de unos kilómetros esto va a ser tremendo en cómo agarran de velocidad y ahí está precisamente, amigos, están moviendo ya el lote en punta y vaya forma de hacerlo, cómo trabajan porque el segundo lote, el que estamos viendo en este momento, también está tratando de llegarles a cortar la distancia para que en estos últimos 17 kilómetros que van quedando de competencia los ciclistas puedan aguantar y poder llegar al lote que está haciendo la punta. Hay 2 grupos, el primero conformado de 7 ciclistas, atrasito hay pues casi 15, 16 ciclistas y ellos van a tratar de hacer pues la captura para poder todavía pelear por la llegada a Jutiapa. Vamos a ir a la pausa, al regresar tendremos entonces ya seguramente los últimos 15 kilómetros para la meta final. Ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Pantram. Continuamos con más de la Vuelta Ciclística Pantram. Seguro de vida incluido. Solicita tu préstamo en Bantrav. Llama al 1755. Estamos viendo al grupo que hace la competencia y por supuesto lo que están haciendo ya, pedaleando con las últimas fuerzas, se dosificaron al momento de llegar a la Conora, pedalearon un poco más despacio. El grupo que iba haciendo en la segunda parte les acortó la distancia, incluso llegaron a tener solamente 3 minutos, 2 minutos de distancia, pero después de eso en el descenso, ya buscando la localidad de Jutiapa, el grupo que hace punta de 7 ciclistas que son los que vemos en este momento, empezó a pedalear más fuerte y eso es lo que observábamos en ese momento. Se toman en la parte alta del manillar, entre las manecillas del freno y la parte del manubrio, que es importante para mantener así una posición un poco más relajada para la espalda, y después de mantener eso, ellos van a poder pararse sobre los mismos pedales y mantener una fuerza importante para ir resguardando y así dosificar para poder rematar. Acá el pedaleo importante también, ya se está pidiendo el último abastecimiento dentro de sus compañeros y estamos viendo cómo con el dorsal 31 Melvin Borón del equipo Ejército de Guatemala estaba pidiendo la asistencia. Aparte de eso, en el grupo, en la parte de atrás estaba jalando el mismo hombre que ya ganó Vuelta a Guatemala, Manuel Rodas, porque estaba en el segundo grupo. Vamos a ver cómo reacciona
Aparte de eso, también hombre importante del equipo de Caritos Barquín Aguilar, en donde estaba José Aguilar, y por supuesto que lo que ha llamado la atención es todo lo que se ha venido haciendo en plena competencia, porque se han cumplido ya 80 kilómetros casi desde que esta fuga comenzó, y los 7 pedalistas quedaron después de un colador que hicieron porque habían arrancado 12, se quedaron 10 y después de los 10 solo 7, y son los que están haciendo la punta de competencia. Vaya forma de hacerlo. Acá está el segundo lote que está haciendo la persecución, vaya forma de hacerlo. Ahí está Dorian Monterroso con el número 74, con el número 15 Esdras Morales también, y ahí están los dos guatemaltecos haciendo la propia pelea, tratando de llegar para poder copar a este que es el primer grupo, y el que vemos en pantalla ya se están acercando poco más a la pancarta de los 15 kilómetros, y eso nos va a marcar entonces que estaremos hablando de cerca de 20 minutos para poder llegar a la meta, dependiendo cómo va reaccionando. Lo que sí es que termina siendo una competencia extenuante por la forma en cómo se realizó, y aparte de eso el día cálido que está haciendo en todo este sector. Ya nos lo manifestaba el señor Jorge Molina y también Smiley en plena meta de la competencia, que está tremendamente fuerte el calor, y eso pues ha hecho que se empiece a mermar un poco más el pedaleo. Los ciclistas van dosificándose, ya nadie quiere jalar porque saben que estos kilómetros va a ser tremendo, y acá un descuido puede terminar haciendo la competencia para cualquiera, o también puede perjudicar a su propio equipo, y lo sigue buscando. Ahí va con el número 3 Aldemar Reyes del equipo Team Medellín. Vaya forma de ir haciendo y pedaleando también, cómo van controlando los dos de Canels Turbo, en el caso del número 23 Heiner Parra y Eduardo Corte, que son los que están tratando de mantener ese ritmo, solamente cuidándose de hombres importantes, porque allí va Freddy Toc, y también va Edgar Torres, y también va otro de los importantes para el equipo más fuerte de Guatemala en los últimos años, el de Corabaños, y ya lo decíamos a ustedes que Walter Escobar, que es otro de los que se mantiene allí en plena competencia con el maillot amarillo, es el único que va de amarillo con negro, y después los otros dos guatemaltecos con el maillot rojo y negro del equipo Ino One, los dos de color azul son del equipo Canels. Acá está en pantalla con el número 23, él es Heiner Parra, hombre importante para poder rematar. Vean el pedalear, ahí está. Este es redondo, quiere decir que va un poco más descansado, y la forma curva de la espalda, porque agarrarse en la parte baja del manillar significa que se van dosificando. Ellos van pensando ya en este momento cómo van a ir cerrando los últimos kilómetros, porque esa parte de abajo del manubrio, esa curva en donde van agarrados, sirve para rematar en cualquier momento. Esa parte de abajo va a servir, por supuesto, para empezar a tomar velocidad, y el pelotón, y eso es lo que quieren hacer. Vaya forma de pedalear, y por supuesto que estamos ya en ese momento, después de hacer los 70 kilómetros, ya lo que hemos avanzado, y por supuesto lo que ya han tenido en cuestión de la fuga. Les decía a ustedes, en cuestión de lo que ha pasado ya con este grupo que se ha enfocado, comenzaba con 12 pedalistas, después se quedaron con 10 y ahora solo 7 se han descolgado los demás. El segundo grupo ya viene integrado por casi 15 ciclistas, y ahí vienen hombres importantes, entre ellos pues Manuel Rodas, que también está haciendo una competencia importante. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos y vamos a tener entonces el desenlace, por supuesto, de los últimos kilómetros. Ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Pantram. Ciclística Pantram. Bien, hemos avanzado ya, y después de lo que les decía a ustedes, vamos con los últimos 10 kilómetros, siguen avanzando. Estamos cerca de la base militar de Jutiapa, así que ya estamos muy cerca, entonces siguen avanzando, y cuando lleguemos a la base militar estaremos hablando de los últimos 8 kilómetros, prácticamente 7,5 de lo que quedará para la etapa que se va a cerrar en Jutiapa. Así es que este grupo de 7 ciclistas, que son los que están haciendo la competencia, vaya que empiezan ya las estrategias a colocarse del número 3. Él es Aldemar Reyes del equipo Team Medellín. Después el 13 y el 16. El 13 Freddy Toc, el 16 Edgar Torres. Edgar Torres es un gran rematador. Y después de eso, con el número 23 va a ser Heiner Parra del Canels
Pro Cycling, y también con el número 26 Eduardo Corte es el otro mexicano. Atrasito de ellos está con el número 44, que por momento hace relevos, es el señor Jorge Montenegro del equipo Team Banco Guayaquil, y con el número 73, hombre importante y conocido, es Walter Escobar del equipo de Corabaños. Así que estamos llegando entonces ya a esa parte importante de Jutiapa. Nos vamos a ir en los últimos kilómetros, por supuesto, de lo que están haciendo. Acá están empezando ya con la táctica, por eso toman la parte de arriba del manillar. Ellos empiezan a dosificarse, a tratar de mantener y ver cómo los rivales están respondiendo tras esta largada de un poco más ya de 70 kilómetros de fuga de este grupo que ha venido trabajando fuerte. Acá es importante decirles a todos los amigos que la relación, para los que les gusta el ciclismo, para los que han pedaleado, para los que salen a rodar, acá se pone plato grande adelante, que por lo regular es entre 53 dientes y 54, y en la parte de atrás se puede utilizar la parte media, un piñón 21, incluso un 19, o para los que tienen 17, para ir rodando en esta parte plana que lo permite también la carretera. Y para ir rematando se van a quedar entonces entre un 13 y un 11 para terminar rematando, para los que son especialistas en esta parte plana de la meta. Y ahí estamos hablando entonces de las relaciones plato grande y atrás un piñón pequeño. Esto les va a ayudar a poder avanzar más, porque el pedalear en ese tipo de relaciones avanza entre 10 y 12 metros de distancia por cada pedalazo que se da completo. Así que acá está el grupo que está haciendo la competencia. Por momentos termina avanzando en la parte de arriba con el dorsal 44 Jorge Montenegro, pero también los dos de Canels Pro Cycling siguen haciendo su propia competencia, y Escobar, el guatemalteco, se defiende como puede. Hay que decir claramente que hay dos hombres importantes en punta, que son los del equipo Ino One, que son con el dorsal 13 Freddy Toc y Edgar Torres, que terminan siendo los más importantes. Lo de Torres, hay que tener precaución, es hombre que sabe rematar, Edgar Torres, con el dorsal 16, que son los en punta. Este es el segundo lote, ya les decía a ustedes, también con el dorsal número 45, que sigue trabajando Lenin Montenegro, es el hermano del que va en punta. Y aparte de eso también veíamos a otro de los hombres importantes que ya les mencionaba, del de Corabaños, que está allí en plena competencia, que es Dorian Monterroso con el 74. Seguimos avanzando, ya estamos pasando la base militar, y por supuesto que en toda esta zona es interesante conocer que ya los pedalistas se van a soltar. Acá van a empezar ya a tratar de jalar únicamente para dosificar fuerzas y mantener acá también el control del grupo que va. ¿Por qué? Porque es importante ir viendo al rival, lo tienen que llevar adelante, y ahí lo van analizando, cómo pueden salir, cómo van a avanzar, y entonces queda pues prácticamente el punto de competencia para los 7 que están haciendo, cómo lo platican y cómo se van hablando los dos del equipo Canels que vemos en pantalla, Heiner Parra y Eduardo Corte, uno a la par del otro. Y aparte de eso, ya el equipo Ino también, con los dos hombres que van, tratan de controlar al grupito que va allí directamente haciendo la competencia, con toda la gente que está trabajando en la parte de atrás, y mantener una buena distancia. Ya se están hablando de 3 minutos en el segundo grupo que está bajando. Ahí pasa la tabla que nos dice el conteo, ya un poco menos le están bajando el tiempo el segundo grupo que viene atrasito, persiguiendo a los 7 que están haciendo la fuga de un poco más de 70 kilómetros. Ya vamos a tener esa referencia cuando estemos avanzando, y entonces ya se ve el ingreso en toda esta parte de la urbe de Jutiapa, y ahí está entonces el pelotón. Ha logrado avanzar ya en el tiempo, por supuesto que han ido bajando. Nada más y nada menos que el grupo de 7 ciclistas sigue pedaleando, ya saben que está cerca la meta final, así que empieza la estrategia. Acá los que van a jalar es solo para mantener y tener la táctica de que nadie se escape, porque un jalón en el pedalear, en el ciclismo, se habla de que en estos últimos kilómetros se utiliza más la cabeza que la fuerza, porque acá hay que saber en qué momento el ciclista debe de saber cuánto va a poder aguantar en el remate, si no, mejor no sale. Y entonces vamos a ir, por supuesto, a lo que se va a venir. Estamos ya en los últimos kilómetros, entonces vamos a tener ya la referencia de los últimos 4 kilómetros y medio, y vamos avanzando porque una gran velocidad, la media se ha mantenido entre 40 y 45 kilómetros en velocidad cada vez que se va tomando el tiempo, y la velocidad promedio con la que van avanzando ya los pedalistas. Vamos entonces en punta de competencia, y nos vamos con los 7 que están haciendo ya la punta. Atención, porque con el dorsal número 3, repito, Aldemar Reyes, con el número 13 está Freddy Toc, con el número 10
16 está Edgar Torres con el número 23, Heiner Parra con el número 26, Eduardo Corte con el número 44, Jorge Montenegro, y con el número 73 está Walter Escobar. Son los 7 que están haciendo la competencia. El punto de referencia de la gasolinera ya nos dice entonces, según lo que marcó la federación a línea de meta, es que estamos cerca entonces ya de casi 3 kilómetros para llegar a la meta final, y usted lo está viviendo a través de Tele 11. Ya se preparan las unidades de avanzada y también el comisario que está llevando esta competencia. Estamos ingresando ya a esa parte poblada de Jutiapa y eso nos va a permitir avanzar. Ya en esta también vemos cómo cambia el asfalto, porque acá ya se debe de tener cuidado también cómo se va avanzando, porque es la población la que nos va a permitir o avanzar o bajarle a la velocidad en cuestión de competencia. Pero sí, hemos visto también cómo empiezan a trabajar los 7 hombres que tácticamente le han bajado velocidad y de repente vuelven a acelerar, pero es que no permiten que nadie salga, porque los que son más fuertes van a empezar a pedalear, pero los que no aguantan tanto se mantienen allí guardaditos. Son solamente 7 los que están haciendo ya la punta de la competencia, que han mantenido una fuga de un poco más de 70 kilómetros. Estamos ya ingresando al departamento de Jutiapa, sí, y a la cabecera, a este municipio tan importante también en el oriente del país. Y aquí están los 7 ciclistas que se están analizando, por eso van y vienen en la carretera que está completamente abierta. Ahí voltea a ver ya la gente del equipo Hino, por supuesto, que están viendo si se mantienen. Sí, acá están pegando el jalón y estamos cerca de llegar entonces, cerca de los 2 kilómetros, y por supuesto que vamos a ir entonces ya en cualquier momento con mis compañeros a la línea de meta, porque vamos a tener la visibilidad en los últimos metros ya de competencia en esta primer gran etapa de la Vuelta Van Trav. Más de 128 kilómetros, un poquito más, unos cuantos metros, y entonces estamos a punto de llegar ya al último kilómetro. Ya mis compañeros Smiley y Jorge están listos y preparados, porque los 7 ciclistas que vienen haciendo la competencia van a tomar entonces ya el punto para el último kilómetro y medio. Han ingresado ya a la calzada, señoras y señores, pues nos vamos entonces a recibir la línea final y la meta de cómo es que estos 7 hombres van a terminar rematando. Han ingresado ya a la zona urbana. Se viene entonces el remate de esta primera etapa, Jorge. Se viene la primera etapa para llegar al epílogo. Han ingresado a la cuna del sol Jutiapa. Estamos en la cabecera departamental a punto de tomar con rumbo hacia la meta final, la toma de dron. Ahí ve usted cómo se está ingresando por parte de los pedalistas. Viene un lote de 8 pedalistas peleando por ocupar el primer lugar en esta primera etapa. Ahí viene Walter Escobar, el guatemalteco, que es el que mayores posibilidades tiene para llevársele para la tierra del Chapín. Aldemar Reyes, pareciera que va a ser para Aldemar. Arranca también el Lino Juan, puede ser para el Lino Juan. Aquí viene Reyes, aquí viene Escobar, aquí viene Aldemar, aquí viene por supuesto toda la gente que puede empezar a pelear, los mejores sprinters de la etapa, a disputar los últimos 600 metros. Se viene entonces la pelea, será Freddy Tox, será Aldemar Torres. Se viene entonces el remate final a ganar. El colombiano levanta los brazos, se adelanta en la parte final de la competencia. Así se dio el remate, Jorge. Por lo que logra observar es Jorge Montenegro, este 44, que en el remate, que en el cierre de la etapa es el que termina cruzando la raya de sentencia. Pareciera ser que es Jorge el que gana la etapa. Es Jorge Montenegro el que gana la etapa. Aldemar Reyes, que se mantiene como el mejor en los premios de montaña, quedará en la segunda plaza. Y ahí está también Toc y Escobar, los 2 guatemaltecos peleando por el tercero y cuarto puesto en la clasificación de esta primera etapa. Así que, señoras y señores, ha concluido la primera etapa. Ahí va a ser entonces para Byron Aldemar Reyes. Aldemar Reyes es el ganador de la etapa. Jorge ingresa segundo, según lo que los comisarios acaban de notificar. Es Aldemar Reyes entonces el ganador de la etapa, y es además el nuevo líder de la montaña, porque fue el que mejor punteó. Al final de cuentas él terminó pasando primero en la montaña número 2 y en la montaña número 3, que era de primera categoría. Aldemar Reyes del Medellín EPM tiene un total de 12 puntos en la montaña, y además el ganador de la primera etapa de esta Vuelta Van Trav.
Aldemar Reyes es el hombre que termina adelantando precisamente en la referencia del remate. Se le pone al frente a Freddy Toc, que venía apareciendo Freddy Toc por el sector de la derecha, pero cuando siente Aldemar Reyes mete el sprint final y termina adelantando la rueda delantera de la bicicleta, le termina atravesando completamente la bicicleta y levanta los brazos al pasar frente a la municipalidad acá en Jutiapa y termina ganando esa primera etapa, una etapa bastante extenuante, 128 kilómetros de competencia, 128 kilómetros en donde pues al final los guatemaltecos fueron combativos, los guatemaltecos se metieron a la pelea, pero lastimosamente en el remate final no lograron coronarse precisamente en esta etapa que termina acá en la Cuna del Sol. Aldemar Reyes confirmado el ganador no solamente de esta etapa, sino además también es el que en este momento se va a quedar con los premios de montaña, acumulando un total de 12 puntos apenas en esta primera etapa. Sacan las uñas los colombianos y Aldemar Reyes, que corre con su dorsal número 3. Él es del equipo élite, es el colombiano que corre para el Team Medellín EPM, dirigidos por Raúl Acosta, que lo mandó a pelear en todo momento. Ahí ve usted como en este instante parecía que la gente de Lino One podía hacerle alguna lucha, parecía que Toca podría hacerle alguna pelea. Lo mismo Walter Escobar, que le saltaba por derecha, totalmente presionado. Aldemar logra quitarse la marca, logra hacerse el espacio, se lo permitieron los dos guatemaltecos y ahí es en donde empieza el embalaje. El colombiano empieza a presionar, le faltaron fuerzas a Toc, le faltaron fuerzas a Walter. Walter fue el que más la probó incluso en algún momento, pero al final de cuentas vea usted la experiencia que pesa, el pedaleo extraordinario por parte de Aldemar Reyes para terminar pasando como primero en esta meta final de la primera etapa, 128,5 kilómetros en la Cuna del Sol, la bella Jutiapa. Sin arriesgar tus bienes y con garantías fiduciarias, solicita tu préstamo en Bantrap. Llama al 1755. El paso por la meta final aquí en la cabecera departamental de Jutiapa, después de disputarse 3 metas volantes, 3 premios de montaña. Aldemar Reyes no solamente ganó el premio de montaña número 2, sino que además ganó el premio de montaña número 3 en la Cuesta de la Conora. Ahí pasó primero y cuando ya se había montado la fuga, extraordinaria carrera la que hace el equipo de Medellín EPM, un equipo que viene a pelear con todo y por supuesto en algún momento empiezan también a abrirle el espacio a Oscar Sevilla, el español, para que él sea el campeón de esta Vuelta Van Trapp. Y cierta complicación para poder tener el remate final en la competencia y sobre todo en la llegada a la raya de sentencia, porque termina apareciendo en el cierre, termina apareciendo en una curva la raya de sentencia y ahí es en donde ya no le da tiempo a poder reaccionar a los guatemaltecos porque se termina quedando muy atrás la gente del equipo de Lino. También se queda en la tercera posición, en la tercera rueda, el corredor del de Corabaños, que también venía en ese lote de 7, que sacó entre 3 y 4 minutos al pelotón, mientras que en este momento vemos en vivo ya la llegada del resto del pelotón. Vemos cómo están llegando los que quedaron a media agua, porque quedaron entre 3 y 4 minutos de diferencia entre los corredores que llegaron al cierre y por supuesto cómo se fue desgranando la mazorca precisamente antes de llegar acá a la Cuna del Sol Jutiapa. 7 corredores se desprendieron del lote y en este momento está llegando el resto del pelotón, está llegando el resto de la competencia para poder ubicarse, para ir buscando ya las posiciones dentro de la clasificación general individual de estos más de 90 pedalistas que estuvieron hoy en punto de salida allá en San José Pinula y que han llegado precisamente acá. Algunos han quedado rezagados, Jorge, porque al final fue complicado o lo más difícil de la competencia fueron esos 7 kilómetros de ascenso precisamente en la Conora, en donde se fue alargando el grupo que venía compacto, que había copado precisamente a los que habían hecho la propuesta en fuga. Ahí vemos el ingreso de Aldemar Reyes, que es el primero en ingresar, luego ingresa uno del Canels y el tercer lugar es corredor del de Corabaños de Quetzaltenango. Walter Escobar, que fue el que más la peleó desde que faltaban 5 kilómetros para llegar al punto de meta. Hay que recordar que este lotecito en algún momento hasta tuvo 6 minutos de diferencia con respecto del lote de persecución, un lote de persecución que estaba compuesto por unos 20 pedalistas que se fueron diluyendo, que se fueron cayendo, que se fueron desgranando hasta que al final de cuentas terminaron cediendo el espacio y terminaron siendo absorbidos por parte del pelotón. En lugar de que el pelotón de persecución lograra alcanzar
a estos de la fuga, pues terminaron siendo absorbidos ellos por el pelotón general, en donde los terminaron teniendo. Esto es en vivo, lo que usted observa en este instante es el ingreso de otro lotecito, y es que se desgranó completamente en el ascenso con rumbo hacia la cuesta de la Conora. Es un premio de primera categoría y eso fue lo que lo terminó haciendo caer. Ahí viene Manuel Osea Rodas, el Ferrocarril de los Altos, viene ingresando en este momento, perdió muchísimo tiempo, uno de los mejores ranqueados por parte de Guatemala. Hay que decir también que con Mardoqueo hay alguna diferencia, hay Mardoqueo y Meme me parece que van a mantener una lucha a partir de la segunda etapa. Estamos ya con los tiempos prácticamente oficiales. Aldemar Reyes, dorsal número 3, ingresó con 3 horas 2 minutos 47 segundos. El segundo lugar fue para Heiner Parra, dorsal número 23, con 3 horas 2 minutos 47 segundos. El tercer puesto, como lo habíamos adelantado, Jorge, es para Walter Escobar, dorsal 73, del de Corabaños de Quetzaltenango, con el mismo tiempo. Cuarto lugar para Edgar Torres, del equipo de Hino. Así ingresó Edgar Torres en el puesto número 4, dorsal número 16. Y luego también el trabajo que se terminó haciendo con Eduardo Corté, que ingresó quinto. Jorge Montenegro, que hablábamos que podría llegar como ganador, terminó sexto. Y Freddy Toc se colocó en la séptima posición. Lástima por Freddy, porque él venía incluso cuando ingresan ya directamente a la recta final. Ya directamente ahí, Freddy Toc fue uno de los que terminó cediendo el espacio. Él venía peleándole directamente a la palestra, venía peleando por ocupar el primer lugar de la competencia. Sin embargo, no pudo obtener esa primera plaza. Aquí vemos ingresando a otro de los lotecitos. Hay que recordar que acá el tiempo de referencia para mantenerse en competencia es de un total del 10%, puede ser entre el 10 y el 12% por lo complicado de la parte baja cuando se empieza el descenso de la Conora, en donde teníamos algunos baches y algunos sectores que estaban siendo reconstruidos, que estaban siendo todavía asfaltados, y entonces eso le puede aumentar un porcentaje de 2 a la meta que se tiene por parte de los comisarios para dejar fuera a algunos de los competidores. Todavía estamos en el 10%, así que todavía estamos en tiempo para que estos corredores que están ingresando ahora, aunque se hayan quedado rezagados, pues ellos mantienen todavía el tiempo para arrancar mañana en la segunda etapa. Vamos a la pausa y volvemos con esta transmisión en vivo y en directo desde Jutiapa, cierre de la primera etapa de la Vuelta Van Traub. Ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Van Traub. Vuelta Ciclística Van Traub. Estamos de regreso desde la Cuna del Sol. Esta es la cabecera departamental de Jutiapa. Ahí ve usted la meta de llegada acá en el punto final, en donde ya tenemos los tiempos oficiales por parte de los comisarios. Atención, porque Aldemar Reyes, tal como se lo dijimos, del Team Medellín EPM, es el ganador de la primera etapa y además será el líder de las metas de montaña con un total de 12 puntos. Así que Aldemar Reyes empieza a tener... Este es el último de los lotes que venían compactos todavía a la casa del pelotón de persecución. Así que este grupito todavía entra en tiempo, todavía podrán salir para mañana. Atención que ahí viene también gente de Guatemala, viene gente de... el Ejército de Guatemala, viene gente también de las asociaciones deportivas departamentales, vemos ingresar a gente de Quetzaltenango, vemos ingresar a gente de Chimaltenango que recién acaban de llegar a la meta, también ahí viene gente del de Corabaños, incluso ingresando en este instante a la meta final, todavía en el tiempo establecido para que puedan salir mañana. Repetimos entonces, Aldemar Reyes del Team Medellín EPM con 3 horas 2 minutos 47 segundos es el que ingresa como primero. El mismo tiempo le van a dar a Heiner Parra del Canels Pro Cycling de México, que va a tener 3:2:47. El tercer lugar para el mejor guatemalteco en este momento del equipo de Corabaños de Quetzaltenango, Walter Escobar, que tiene el mismo tiempo, 3:02:47. Cuarto lugar para Edgar Torres del Hino One,
3:02:47 también. El quinto puesto para Eduardo Corté. Él es del Canels Pro Cycling también, que ingresaron incluso en el mismo tiempo. Ingresan más de los pedalistas que fueron quedando en el camino. Son corredores del Canels Pro Cycling que van ingresando en este momento. Otro más del de Pintura Celco, que es otro de los que ingresa. Son los tres que están llegando precisamente en este momento a raya de sentencia. Incluso antes habíamos observado a uno de los Alpajacá, en el caso de Celso, que fue ingresando en las últimas opciones. Este es de Tecpan, de los corredores de Tecpan y de los mexicanos todavía, que le dice, bueno, corramos un poquito por hacer algo más para llegar a la meta, para poder llegar con un mejor tiempo hacia el último tramo, cuando están pues cerrando precisamente la competencia. Así entonces los pedalistas, así los ciclistas en este sector, cuando vemos ahí la llegada, el remate final de esta primera etapa con 128 kilómetros de competencia, y otra vez en donde se termina dando pues esa llegada, ese remate de parte de Aldemar Reyes del Team Medellín EPM, que es el hombre que termina llegando precisamente en la primera posición. Hay una diferencia, o precisamente o el mismo tiempo, hasta el séptimo lugar, donde culmina Freddy Tox. Luego empiezan a ingresar otros corredores como Steven Aro. Este es del Team Guayaquil, que ya lo conocemos, a Steven Aro, que no su trabajo principal es el tema del ascenso, no la montaña, sino es más en la situación de planear. Luego ingresa también en la novena posición Alfredo Akpakajá, que eso es bueno para Alfredito porque está cercano, no pierde mucho tiempo, son apenas milésimas de segundo los que va perdiendo en cuanto al remate final, al llegar precisamente dentro de los primeros puestos. Y luego también hay que hablar de Esdras Morales. Ellos fueron protagonistas en las fugas, fueron protagonistas en la pelea y en la lucha de estar precisamente en las metas intermedias. Entonces sumaron puntos en metas intermedias, pero también hicieron presencia dentro de los corredores que llegaron dentro por lo menos del top 10, para hablarlo de esta forma, en esta primera etapa de la Vuelta a Van Trapp, que se realizó desde el sector de San José Pinula y tuvo el remate final acá en el Parque Central de Jutiapa, donde pues hemos llegado y donde nos dimos cuenta que si fue extenuante para nosotros con el calor que se siente acá en este sector, imagínate el ascenso a la Conora y precisamente todo el tramo de trabajo ya dentro del departamento de Jutiapa. Hay que decir algo, que Walter Escobar la peleó hasta el final. Quizás su error técnico haya sido el pegarse a Aldemar Reyes, el tratar de pegarse, de chuparle rueda a Aldemar, pero en la curva, cuando se cierran hacia la izquierda, el corredor de México es el que le salta. Parra le sale ahí cargado por el otro costado, y cuando Parra se mete, ya para Walter Escobar era muy difícil la reacción. Según Walter venía a ingresar como segundo, pero le saca todavía una rueda de ventaja Parra, que termina haciendo este ingreso exuberante acá en el sector de la meta final en Jutiapa. Hay que recordar que Ignacio Prado también era uno de los corredores que venía peleando en este lotecito, pero se terminó quedando, con lo que los mexicanos terminaron perdiendo. Sí es un equipo de México, porque es el Pro Cycling, el Canels Pro Cycling de México, el que viene representando el corredor Parra, Heiner Parra, pero él es colombiano, hay que recordarlo, junto con el chileno Pablo Alarcón. Son los dos refuerzos que trae para esta ocasión el equipo del Canels, antes conocido como el Canels Turbo, hoy el Canels Pro Cycling, que de siempre han participado en la Vuelta a Guatemala. Este equipo mexicano que sigue dirigiendo Juan José Monsiváis, hay que recordar que Juan José es uno de los entrenadores que de siempre ha venido a participar a Guatemala con equipos muy competitivos, y que ahora metió a Parra, precisamente el colombiano, porque él se logró mantener. Eran dos los del equipo de México los que venían en ese lotecito fugado: Ignacio Prado, el mexicano, y Heiner Parra. Por supuesto que el Canels había trabajado para que Prado fuera el que ingresara entre los tres primeros, pero el mismo Prado no soportó el ascenso en la Conora, ahí se empezó a quedar, y entonces es Heiner Parra, el colombiano, el escalador, el escarabajo, el que, representando al equipo de México, le hizo la competencia al otro colombiano, que al final de cuentas Aldemar Reyes, conociéndolo cómo iba a reaccionar el mexicano, pues el colombiano que corre para el equipo mexicano, pues entonces fue que le empezó a pelear unos metros antes, porque le hizo una resistencia a la velocidad. Lo de Walter Escobar, encomiable, de verdad. En algún momento incluso Walter, cuando cruzan hacia la derecha, cuando se da el ingreso hacia la recta de la meta final, Walter venía encabezando la competencia, juntamente con Torres, pero Torres ahí empezó a flaquear, Torres empezó a quedar, y entonces Walter empezó a pelear solo contra el mundo, contra el colombiano que corre para México y contra
contra el colombiano que corre para el Medellín, y ahí lo terminaron licuando. Acá es en donde Walter empieza a perder el primer lugar, porque se estira demasiado a la derecha y siendo de menor trayectoria su zancada, pues entonces ahí pierde mucho terreno, pierde un par de metros, que fueron los que el mexicano al final de cuentas le terminó sacando, y los mismos que le sacó también el colombiano para ingresar en la primera plaza. Es de esa forma, porque al final se termina metiendo el mexicano en medio de los dos, que es el que termina haciéndole pues la segunda, si quieres verlo de esta forma, Jorge y amigos televidentes, precisamente a Reyes. Hay que mencionar algo, mañana será una etapa también bastante complicada, la segunda. ¿Por qué? Porque tendrá la misma cantidad de metas volantes y la misma cantidad de metas de montaña, saliendo ahora a un terreno más frío. Hoy estuvimos en el frío, pero no tanto, y llegamos al calor. Mañana nos mantendremos precisamente en ese clima, en esa temperatura, un ambiente frío, un ambiente más fresco, y veremos cómo van reaccionando precisamente los corredores guatemaltecos. Algo bien interesante que me gustaría platicarlo en su momento, y le voy a hacer la consulta precisamente al técnico del equipo de Corabaños cuando tenga la oportunidad. Si esta vuelta, si esta edición de la Bicentenario será para sacar al Mish, a Walter Escobar, y meterlo ya a dar pelea. Ya fueron años para Manuel Ojeda Rodas, el ciclista olímpico guatemalteco, ya ganó Alfredo Pacajá también, y fue un hombre que vitorió esa opción de ser campeón de una Vuelta a Guatemala precisamente en su tierra, allá en la aldea Barremeché, en la Piedra María Tecún, y ahora podría ser Walter Escobar, aunque vimos que hay un Dorian Monterroso, y viene atrás también otro de los importantes, en el caso de Celso Pacajá, por ese equipo guatemalteco. Pero ojo, el equipo de Hino, hoy el equipo de Hino también fue protagonista, y tiene gente importante, y tiene al campeón actual de la última Vuelta a Guatemala. Lo que me extraña hoy es no ver a la gente del equipo del Ópticas Deluxe, que tiene una carta importante, que pudo salir a buscar etapa precisamente en este ascenso de la Conora, en el caso del hondureño, ¿verdad? De Walter López, que es el que corre precisamente para este grupo azul de las ópticas, que hoy no aparece entre los primeros puestos. A mí me parece que el Ópticas Deluxe se está guardando para las etapas que se empiezan de la segunda a la tercera. Hay que recordar que la tercera etapa va a ser una matapiernas de verdad, la etapa reina, con ese ascenso. Vamos desde Santa Lucía, Cotzumalguapa, hacia el cruce en el puente Carlos Arana y Carlos Castillo Armas, y luego el ascenso con rumbo hacia la ciudad de Quetzaltenango. Entonces ahí obviamente que hay que guardarse un poquito. Manuel Ojeda Rodas, el mismo Mardoqueo, que también se estará guardando para eso, y la gente del Ópticas Deluxe. Lo del equipo de Corabaño, yo creo que sí, que va a ser el Michel que va a salir a pelear esta vuelta, y dependiendo de cómo reaccione acá, empezar a guardarlo para la vuelta grande, que será entre octubre y noviembre. Ahora, lo de Dorian sigue siendo el más rápido del equipo de Corabaños, por lo tanto va a ser el que se mantenga en la pelea de las metas volantes, sobre todo la primera y la segunda meta volante de cada una de las etapas. Y casi en todas las etapas hay 3 metas volantes, entonces a Dorian seguramente lo van a mandar a pelear la primera y la segunda de todas las etapas, porque es en donde está su mayor fortaleza. Dorian no es de los que se mantiene entero hasta el final de la etapa. Dorian es de los explosivos al principio de las etapas, y ahí va a estar su fortaleza. Pero hoy tiene un enorme rival enfrente, y precisamente del Hino One, que es Esdras Morales, que es hoy por hoy, al terminar la primera etapa, el amo y señor de esa especialidad precisamente, Smiley. Sí, porque al final, haciendo una revisión, hoy por lo menos de los equipos guatemaltecos, ya vimos que puede dar pelea a la gente del equipo de Quetzaltenango, del de Corabaños. Ya lo vimos a Walter Escobar. También se metió al protagonismo y lo hizo durante la competencia, y saltó y estuvo tratando de meterse a la pelea el corredor del Ejército de Guatemala, en el caso de Melvin Borón. Pero también hay que mencionar, ya se mostraron los TOC, Freddy y Gerson, y estos dos también ya se metieron, como Edgar Torres, a la pelea por las metas intermedias. O sea, se metieron en el recorrido a mostrar y a probar de qué vienen hechos los equipos del extranjero, porque esa es la idea también en la primera etapa. Si no los conoces mucho, si apenas ha iniciado la temporada de ciclismo en nuestro país, pues probá cómo vienen los rivales, y los rivales van a mostrar sus mejores cartas si los guatemaltecos exigen. Y hoy Guatemala lo intentó, hoy Guatemala lo probó, y hoy Guatemala demostró que puede meter gente en las fugas, y hoy Guatemala demostró que puede estar para la pelea de esta Vuelta a Bantra. Importante también ver lo de los hermanos Torres, tanto Edgar como Alder, que en algún momento también fueron protagonistas en una fuga de 7 en donde se mantenían en los primeros lugares. De esa manera entonces es como se ha planteado esta primera etapa, de esa manera es como se han mantenido en los primeros puestos de llegada aquí en la meta final
final después de 128,5 kilómetros de recorrido con una enorme temperatura de verdad, una exagerada temperatura. Fuimos de un clima templado en San José Pinula, ascendiendo poco a poco hasta llegar a la cumbre de la Conora, en donde el calor ya era prácticamente insoportable para la mayoría de los pedalistas, que ahí perdieron el paso, que ahí fueron cayendo, que ahí fueron dejando el sudor y las lágrimas en la carretera. Hoy no hubo caídas, sí hubo muchas contingencias de carretera, desperfectos mecánicos y pinchazos, la mayoría, mucho pinchazo entre el sector del Serinal y Barberena. Ahí fue en donde más se terminó sufriendo por parte de los pedalistas, pero al final de cuentas solventado todo, y todo parece indicar que los 96 pedalistas que tomaron la salida en San José Pinula, los 96 estarán para mañana, porque todos ingresaron sin novedad aquí en la meta final. Habrá que esperar nada más también qué es lo que sucede con la situación de los tiempos, que todo parece indicar también que ingresan dentro del tiempo reglamentario. Le recordamos en las volantes, Esdras Morales, el guatemalteco, la va encabezando. Aldemar Reyes, el colombiano, va encabezando la montaña y también es el nuevo líder de la clasificación general individual. Así que de esa manera estamos ya a punto de despedirnos desde acá, desde la Cuna del Sol. Smiley García, adelante. Gracias, Jorge. Pues bueno, las metas intermedias ya tienen algún tipo de protagonismo, ya lo estabas mencionando, con la gente de los equipos como el Hino One, como la gente también que se ha metido en el caso de Aldemar Reyes y Esdras Morales. Mañana serán 13 opciones para poder seguir sumando puntos en las metas intermedias. Mañana cambia el tema en cuanto a las metas de montaña, porque serán precisamente metas de montaña de segunda categoría. Sí habrán puntos en disputa, pero no se estarán premiando a tantos corredores. Entonces mañana importante poder tener a los corredores de élite, poder tener a los corredores que estarán metidos directamente en la competencia para poder estar directamente en cuanto a la lucha de estos últimos puntos. Hay que mencionar en este caso que ahora empieza la estrategia, ahora empieza precisamente el trabajo de los grupos guatemaltecos. Si ya hoy el de Corabaño se ha metido a la pelea, empezaremos a ver cuál será la estrategia que adoptarán los equipos o las sextetas guatemaltecas precisamente para la segunda etapa, porque es muy corto el recorrido. Esto apenas empieza, pero estamos ya sobre el 40% de la Vuelta Van Trapp, y aquí empieza el trabajo o de equipos o la lucha cada quien por su sexteta. En su orden, en trabajo, en preparación, en historia y en lo que han hecho en los últimos años, hay que recordar también que el equipo Hino One será el que parta como primer equipo para la caravana en la segunda etapa, porque fue el que mayor cantidad de piezas logró meter con la quinta rueda a esta meta final. Segundo va a salir el de Corabaños y por supuesto que tercero el Ópticas Deluxe. Los tres equipos que en este momento se muestran con mayor cantidad de posibilidades de pelear esta Vuelta Van Trapp, pues habrá que esperar a ver qué es lo que hacen en una segunda etapa que es mixta, que es muy técnica, que es muy táctica y que se va a correr todo alrededor de la antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques y también ahí en la hermosa antigua Guatemala, aunque es prácticamente en sus alrededores. Magdalena, Milpas Altas y Ciudad Vieja serán los dos puntos importantes mañana. El Hino One saldrá primero en cuanto a la clasificación, luego veremos un equipo mexicano como el Canels Pro Cycling y estaremos rematando precisamente con el Team Banco Guayaquil. Ecuador, México y Guatemala en los primeros tres puestos de la competencia. Le recordamos de los lideratos en las metas volantes: guatemalteco Esdras Morales del Hino One, en la clasificación de la montaña Aldemar Reyes, el colombiano del Medellín EPM, que además es el nuevo líder general de la individual, el mejor guatemalteco Walter Escobar en el tercer puesto y con el mismo tiempo de líder. Así partirán para el día de mañana en la segunda etapa. Le recordamos los resúmenes también hoy a las 8 de la noche y mañana a las 6 de la mañana a través de 13 Visión. Gracias por habernos acompañado. Llegada histórica, además aquí a través de la televisión guatemalteca, totalmente en vivo para servirles. Así les sirve la televisión guatemalteca, con una llegada en vivo de nuestra vuelta, la Vuelta Van Trapp. Buenas tardes, pásela bien.